Bueno, qué día hoy, ¿no? Día de viento, se cortó la luz, justo cuando estaba redactando, cuando estaba escribiendo esto, había empezado a escribir y se corta la luz. Así que mi esposa dijo, bueno, agarré el cuaderno, pero gracias al Señor volvió la luz. Así que te digo esto para que está medio tensa la cuestión todavía. Los nervios, esta cosa, de aniversario, la gala, todas esas cosas por ahí. Pero bueno, vamos a empezar. Volviendo a lo que íbamos, dejemos de dar vueltas. El tema para este 9º aniversario es una iglesia influyente. En esta tarde vamos a estar nosotros reflexionando sobre lo que ocurre, nosotros en particular el día de hoy, sobre lo que ocurre cuando una iglesia o el pueblo de Dios deja de ser influencia para el mundo. El Señor nos manda a ser luz y sal en un mundo en tinieblas y sin sabor. Para llevar a cabo estas resoluciones es bueno para nosotros hacer un repaso histórico sobre cómo han sido los efectos de no obedecer estas pautas por el pueblo de Dios. Es por esta razón que el subtítulo para este segundo día de celebración es ¿qué ocurre cuando la iglesia deja de ser influyente? Entonces nosotros lo que vamos a hacer, vamos a ver un panorama general de lo que es la historia del pueblo de Dios, cómo han sido los acontecimientos, cómo ha reaccionado el pueblo de Dios, cómo ha atendido a este llamado de influenciar al mundo, de ser luz, de ser sal. Nosotros nos vamos a enfocar en esta tarde en el aspecto, por así decirlo, negativo. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que llevó a cabo a ciertas personas a no hacer la voluntad de Dios. Mañana el pastor va a estar terminando este día mostrándonos cómo debe ser el modelo ideal que el Señor quiere que nosotros seamos influencia, es decir, el aspecto positivo. Entonces, volvamos a lo que es la historia. El apóstol Pablo, en Romanos 15:4, dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En otra ocasión también escribió en 1 Corintios 10:11, estas cosas les acontecieron al pueblo de Israel como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces lo que nos está enseñando el apóstol Pablo con estas partes, sin sacarlas de su contexto a estas frases, que es bueno para nosotros, como iglesia y como seres humanos, mirar hacia atrás y ver cómo han sido los acontecimientos históricos. Siempre el apóstol Pablo les recuerda, usando el Evangelio, no se olviden de dónde lo sacó el Señor. Y vamos a hacer algo semejante nosotros. Vamos a ir a trazar una línea de tiempo y vamos a ver en distintas épocas la reacción del pueblo de Dios frente a esta pregunta: ¿qué ocurre cuando una iglesia o el pueblo de Dios deja de ser influyente? Entonces, ¿dónde nos conviene empezar? ¿Dónde empezaría usted, hermano? A ver, vamos a hacerlo más de vuelta. Sigamos, estamos medio tensos todavía. ¿Dónde empezaríamos? A ver. Ah, pero están refilados. Yo directamente estaba pensando en Hechos. Sí, hay que ir al principio. Hay que ir al principio, pero no solamente hay que quedarse en Hechos ni en Génesis, porque la historia sigue hasta nuestros días. Hay veces que parece que hay entre el libro de Hechos y nuestros días parece que hay un hueco de vacío. Y es algo muy importante que nosotros recordemos qué pasó en ese hueco, en ese vacío, para nosotros hoy. ¿Por qué nosotros enseñamos como enseñamos? ¿Por qué hacemos énfasis en ciertas cosas y en otras no? Y por lo que pasó en la historia. Pero como bien ustedes dijeron, vamos a ir al principio. En el principio
Dios creó los cielos y la tierra. En este cosmos, el Hacedor puso como corona de su creación al ser humano, Adán y Eva, como representantes de toda la humanidad, pasada, presente y por venir. Ahora, ¿con qué fin Dios hizo esto? ¿O con qué propósito? Podemos preguntarnos. No podemos ver la respuesta en este punto de la historia, es decir, Génesis 1, 2 y 3. No podemos ver el propósito por el cual Dios hizo al hombre, por qué lo puso en el huerto, por qué tomó la decisión de crearlo. En primera instancia ya sabemos que Dios es autosuficiente y no necesita de nosotros. No nos necesita, Él está totalmente satisfecho consigo mismo. Pero ¿cuál fue el propósito por el cual nos creó? Pablo dice, de vuelta, en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 6, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito del ser humano, creado para la alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, la voluntad de Dios desde el principio era fundar una familia para alabar su gloriosa gracia. Podemos captar algo de esto en la historia de Génesis, cuando Dios bendice a nuestros primeros padres. Podemos verlo en el capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El versículo 28 continúa diciendo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, con esto podemos ver que la tarea de nuestros representantes era influenciar en las siguientes generaciones, enseñándoles a adorar a Dios por el favor que ha tenido para con ellos. Ese era el propósito. Ahí se encuentra la bendición de Dios sobre el crear, el tener hijos y hacer una familia, y tenían que llenar, porque solamente habían dos personas, un hombre y una mujer, Adán y Eva, y ellos estaban bendecidos de tal manera que tenían que llenar todo el mundo. ¿Pero de qué? De personas que adoraran a Dios. Ellos no tenían ninguna relación con el pecado. Lamentablemente, como ustedes conocen un poco la historia, no fue así, sino que por el pecado hicieron a un lado la voluntad de su padre, haciendo la voluntad de la serpiente antigua. En Génesis 3, 1 hasta el 7 vemos, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Esto llevó una serie de acontecimientos desastrosos para todos. El versículo 8 dice, y oyeron, después de esto, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué pasó?
hay algo que ocurrió lamentable y triste. ¿Cómo que el hombre y la mujer que caminaban con Dios allí en el huerto donde Dios los había puesto, cómo es que ahora se esconden de Dios, si es que es posible esconderse de Dios? Pero ¿cómo es que ya no quieren saber nada con Dios? La comunión, la separación, el comienzo de la incomunicación con Dios comenzó. Y a través de eso, toda la historia de la humanidad viene en decadencia tras decadencia tras decadencia. Y por eso nosotros vemos la sociedad como está. Por eso nosotros vemos que hay muerte. Por eso vemos nosotros que hay egoísmo, avaricia, querer poder, querer tener cosas, cuando no fuimos creados para eso. Fuimos creados para la alabanza de la gloria, de su gracia. Romanos 1:21 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Siendo sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Todo eso quedó implícito. Se puede ver, son las consecuencias de lo que pasó aquel día. Aquel horrible día. Afortunadamente, para nosotros, Dios, el autor de la historia, y teniendo toda la libertad para destruir todo en ese mismo instante, enunció la más preciosa de todas las promesas. Capítulo 3, versículo 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hay un descendiente de la serpiente, pero también había un descendiente de la mujer. Y este hombre, este nacido de mujer, iba a dar un golpe certero, venciendo sobre la cabeza de la serpiente, simbólicamente, ¿no? Aunque iba a recibir cierto dolor en su calcañar, pero iba a salir venciendo de todas maneras. Así comienza la historia. Teníamos el derecho, nuestros padres, representantes, responsables, tenían la obligación, el deber de influenciar a toda la creación, a todo el cosmos. Por el pecado no se pudo. Pero sigamos mirando, a ver cómo se va desarrollando la historia de la redención. Acabamos de ver cómo nuestros progenitores, por buscar la gloria propia, no fueron influencia positiva para sus hijos. A continuación tenemos muerte, violencia, competición, avaricia, egoísmo, una pelea interminable por quién es el más fuerte. Sus mismos hermanos peleándose, matándose. ¿Quién tiene la mejor ofrenda? ¿Quién quiere lo mejor? A pesar de que Dios les está hablando a estos hombres, a Caín y Abel, matándose el uno al otro. Si seguimos un poco más adelante y corremos la historia hasta Génesis capítulo 6, en el versículo 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijos e hijas. El versículo 5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así estaba la humanidad. El que tenía que ser influencia, así estaban. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Podemos observar el descontento de Dios en estos versos. Y cuando parece que ya todo es el fin, Él nos sorprende. El versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No es que haya algo bueno en este personaje, solo la gracia de Dios derramada sobre él en forma soberana, porque Dios así lo quiso. Consideremos si este hombre influenció a los que le rodeaban. Miremos a sus hijos. Sus hijos fueron Sem, Cam y Jafet. Y si vemos las últimas palabras de su padre a uno de sus hijos, a Cam, en Génesis capítulo 9, versículo 25, dice: y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos, siervo de siervos será a sus hermanos. Además de esto, de estas palabras a su padre, de su padre a su hijo, podemos observar que según lo que encontramos en los escritos de Moisés, como en Éxodo capítulo 34, versículos 11 al 17, eso lo pueden buscar ustedes en sus casas, los cananeos o los que descienden de Cam se dieron a la idolatría, como a la diosa Acera, un pueblo idólatra, el cual Dios le había advertido a su pueblo en esta ocasión en Éxodo 34, cuando yo te lleve a la tierra que te prometí, le dice al pueblo, ten cuidado de no contaminarte, de no tener ninguna relación con esta clase de personas, porque yo soy un Dios celoso y no quiero tener nada que ver con eso, porque ellos adoran a otros dioses, incluso a la diosa Acera. Es más, tienes que derribar sus altares, tienes que derribar sus figuras hechas de madera. Todo tenía que tener. Así Dios le dijo a su pueblo, al pueblo de Israel. ¿Y qué sucedió con sus otros hijos, Sem y Jafet? Podemos ver sus descendencias y cómo Dios en su misericordia seguía dándoles hijos. Por el lado de Sem encontramos a Abraham, en quien Dios puso su ojo de gracia, para que éste hiciera una nación de reyes y sacerdotes, que fuera influyente en un mundo caído y sumergido en el pecado. Ahora, Noé hasta ahí llegó. Ahora le toca a Abraham. A ver, Abraham, ¿qué puedes hacer, Abraham? Abraham solamente pudo poner la confianza en el Señor, a pesar de su debilidad, a pesar de ser semejante a nosotros, a pesar de ser igual a nosotros teniendo las mismas luchas y dificultades. Abraham tuvo que poner toda su confianza en Dios, en la promesa, a pesar de que por momentos parecía que desconfiaba de Dios. De Abraham surge el pueblo de Israel, la nación escogida del Señor. Lamentablemente, la historia nos revela que el pueblo de Dios no ha cumplido con su deber. Hasta que los hebreos se establecieron en su tierra con su sistema de adoración y su monarquía, no cumplieron con sus obligaciones. Ahora, bien, el Señor cumplió, como siempre, hasta ahora, con su promesa, con lo que Dios les había prometido. Dios le promete a Abraham que de él iba a ser una nación de reyes y sacerdotes, y esta nación tenía que influenciar a las demás naciones. En tu simiente, le dijo, serán benditas todas las naciones. Entonces, la responsabilidad, el deber que había dejado Dios sobre los hombros de Abraham, y todos los que
vendrían de él era de vuelta influenciar a todo el mundo, dar a conocer la voluntad de Dios a través de sus sacerdotes, a través de sus reyes, porque tenían que tener conocimiento de la voluntad de Dios, conocimiento de la ley de Dios. Podemos mirar a los reyes de esta nación. Pensemos en los tiempos de los profetas, y en todos esos periodos podemos advertir cómo han fallado. Tenemos momentos en los cuales Dios obra de tal manera y el pueblo se arrepiente. Y hay algunos que todavía de otras naciones escuchan del mensaje, escuchan de la buena nueva y creen en el Dios vivo y verdadero y abandonan sus dioses y dejan sus ídolos de piedra, de barro y de madera y honran al Dios único y verdadero. Pero esa hora no continúa. No, sigue aumentando. Amonestación tras amonestación, Dios les insistía por medio de sus profetas, sin resultados positivos. Hasta el momento en que el gran juez ejecutó su veredicto. Si lo recuerdan a los profetas, al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel. Arrepiéntanse, vuélvanse, están rompiendo el pacto de Dios. Ustedes hicieron un pacto, sus padres hicieron un pacto con Dios. Ustedes tenían que amarlo con todo su corazón y Dios los iba a guardar, les iba a dar victoria, les iba a dar el fruto de la tierra. Pero hoy ustedes se están quejando que no tienen lluvia, que no tienen fruto, que se están muriendo de hambre, se están muriendo. Cuando Dios cumplió su promesa, les dio la tierra, les dio victoria. Y ustedes encima se están quejando y no están siendo influyentes a otras naciones, se están quedando en sus casas, no están buscando el rostro de Dios. Mi casa, que está ahí, dicen los profetas, de parte de Dios, la abandonan, la dejan que se venga abajo, no buscan mi rostro. Vemos constantemente cómo Dios usa a las personas para llamar a su pueblo al arrepiento. Vuélvanse al Señor, arrepiéntanse y sean luz para las naciones. Pablo usa eso. ¿Y de dónde lo saca? Lo saca del Antiguo Testamento. Porque en ese momento tenía que aplicarse a su época, pero el apóstol Pablo lo toma y lo aplica a su época, y nosotros también la podemos tomar y aplicar a nuestra época. Es necesario ser luz para todas las naciones. Advertencia tras advertencia, amonestación tras amonestación, sin respuestas, hasta que los que no se arrepintieron, muertos a filo de espada, y los que se humillaron, exiliados a Babilonia, 70 años, una vida completa. Los más grandes de edad murieron como esclavos. Los de menor edad llegaron a ser ancianos con su cultura, su sistema de adoración, su lengua, sepultados bajo una capa gruesa de idolatría. Su lengua olvidada, sus costumbres olvidadas. Tenían el deber y la responsabilidad de criar a la siguiente generación, de recordarles la ley, de recordarles cómo Dios los había liberado. Todo eso se murió por el pecado, por no haberse vuelto al Señor. Aún así, Dios tuvo misericordia una vez más. Volvió a su gente a su tierra y reconstruyó el lugar de adoración. El pastor ha predicado mucho sobre esto en Esdras, Nehemías. Y este es el último periodo en el cual encontramos en el Antiguo Testamento. Con esto se cierra la parte del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Y miremos algo muy, muy importante. En Esdras capítulo 3, versículos 12 y 13, dice, resulta que
Dios había vuelto del exilio a su pueblo por mano de Esdras y Nehemías. Encontraron la ley de Dios, se regocijaron. Se tuvo que hacer una exposición por primera vez porque su lengua se habían olvidado de su cultura. Fue necesario que alguien les venga y les explicara porque antes no era necesario. Si estaban constantemente, ya sabían cómo era la ley de Dios. Si estaban todo el día meditando, reflexionando, pero después del exilio, fue necesario que alguien les viniera y les explicara. Recuerden que Esdras tuvo que preparar su corazón, tuvo que prepararse, consagrarse para el Señor. ¿Para qué? Para aprender, para aplicarlo y después para enseñarlo. Y eso fue necesario hacer en ese periodo. Fue un periodo hermoso. Pero hay algo, un detalle que tenemos que ver. El templo reconstruido, las murallas también. Pero el versículo 12 y 13 del Esdras capítulo 3 dice: y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, es decir, el templo, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, por un lado, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían, dice el versículo 3, distinguir el pueblo, el clamor de gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Había algo que faltaba. Si ustedes le recuerdan, recordemos cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la nación de Egipto, la potencia más poderosa de su tiempo, la liberó con brazo fuerte y mandó que hicieran en el tabernáculo. Entonces, Dios iba a usar ese tabernáculo, esa carpa, para estar en medio de ellos. Él iba a poner su trono allí, el arca del pacto. La presencia de Dios representaba en el pueblo. Y cuando terminaron, si se acuerdan, en Éxodo 40, al final del capítulo, el último párrafo, nos relata que llegó algo del cielo, ahora sí, como diría el pastor Yanes, la Shekinah. Me encantaba cuando decía eso. La presencia de Dios bajó de tal manera que si ustedes ven el relato, ni los sacerdotes podían entrar a hacer su trabajo. No podían entrar porque la gloria de Dios estaba ahí. Bueno, Dios, después de 40 años por la rebeldía del pueblo, por fin, después de mucho esfuerzo, les da la tierra prometida. Bueno, ya no es necesario tener una carpita. ¿Por qué no hacer una casa como corresponde al Señor? ¿Por qué no hacer un lugar? Bueno, dijo Dios, no, me vas a hacer una casa para mí, si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿me vas a hacer una casa a mí? Yo soy el dueño del oro y de la plata. Vas a hacer esto, pero lo vas a hacer a mi manera. Bueno, a cargo de Salomón, Dios le había dado la victoria a todo, a David, había vencido a sus enemigos, había un tiempo de paz. Y de vuelta, cuando se reconstruye el templo y se consagra, ¿qué pasa ahí? La Shekinah, otra vez. La presencia de Dios desciende y ¿qué pasó? Ni los sacerdotes otra vez pudieron entrar. No podían hacer su trabajo. ¿Y ahora cuál es la diferencia? Ese templo había sido tirado abajo, los babilonios se llevaron todo lo que había ahí adentro. Había oro, plata, bronce, cosas preciosas. Los utensilios fueron sacados de la casa de Dios. La casa de Dios vino abajo, representando que Dios ya no estaba con el pueblo. Se vino todo abajo, se derrumbó. Y cuando se reconstruyó todo, ¿qué pasó? La casa, sí, todos sirviendo. ¿Y la Shekinah? ¿Y la gloria de Dios? Por eso lloraban. Por eso lloraban.
Sí, por un lado estaban contentos porque se había reconstruido de vuelta. Gracias, Señor, porque nos liberaste. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia y te acordaste de nosotros. No te olvidaste. Y podemos de vuelta tener podemos ser libres, podemos tener nuestra casa, podemos tener nuestro trabajo, podemos tener nuestro lugar donde poder hablar con Dios. Pero la gloria, esa gloria que había venido en el tabernáculo y en el tiempo de Salomón, y así termina el tiempo. Así cierra el periodo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Y no tengo muy buenas noticias tampoco, porque luego de esto entramos en un periodo, primero 70 años, donde posiblemente no sabemos, el profeta Daniel estaba examinando y el Señor le reveló que ya estaba por cumplirse esos 70 años, estaba alegre. Pero ahora, hermanos, vienen 400 años de silencio, donde Dios no habló, no abrió su boca. No hubo profeta. 400 años, 4 siglos, sin que Dios diera una palabra, sin que un solo profeta hablara de parte de Dios. Es significativo que durante este periodo intertestamentario, a medida que la cultura judía se eclipsaba por la influencia de la cultura griega, otros grupos empezaron a seguir, los que buscaban mantener la pureza de sus propias tradiciones antiguas. Y uno de los más importantes de estos grupos fue el grupo llamado los fariseos, a quienes encontramos con frecuencia en el Nuevo Testamento. Hay algo un poco de esperanza, parece, porque la iglesia, el pueblo de Dios ya no estaba haciendo influencia para el mundo. Ni siquiera Dios estaba hablando. Alguien dice, en un sentido los fariseos fueron los puritanos originales de la iglesia. Eran llamados los separados, cuyo compromiso era guardar con celo el antiguo pacto de la nación judía y ser obedientes a cada aspecto de la ley del Antiguo Testamento. Pero cuando nos encontramos con los fariseos en el Nuevo Testamento, ellos han degenerado en un grupo de personas egoístas, superficiales e hipócritas, quienes estaban profundamente opuestos a Jesús y a su misión. Pero inicialmente eran hombres piadosos que estaban comprometidos con la reforma, la restauración de la fe histórica del pueblo de Israel. Hay algo de esperanza. Algunos se están moviendo para buscar volver a las Escrituras, volver a la palabra. Y fue bueno. Lamentablemente también, como vamos a llegar a la conclusión en esta tarde, como cada movimiento que se levanta en la historia, desde la Reforma, desde muchos otros periodos, hay un momento en el cual hay alegría, hay gozo y se vuelven, pero eso es un tiempo nomás. Está haciendo influencia en el mundo, influyente, pero eso no dura mucho. Hasta, volviendo a la historia donde estamos, acuérdense que estamos en el tiempo entre los dos testamentos, esos 400 años lamentables de silencio, hasta que ese silencio fue roto por el Verbo encarnado, haciendo su aparición como león rugiente. Y llegó ese momento en la historia humana que generó un antes y un después, como lo dijo el apóstol, Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él, el Señor Jesucristo, de vuelta,
Vino, llegó el que había sido prometido en Génesis 3:15. Llegó aquel que iba a aplastar a la serpiente bajo sus pies de una vez y por todas. Este hombre, durante su vida, preparó a 12 hombres para que influenciaran al mundo donde estaban, como la levadura leuda la masa o la semilla, que sin importar su tamaño, nada ni nadie puede frenar su crecimiento. Para esto Jesús, el Hijo perfecto de Dios, tuvo que morir clavado en una cruz y resucitar al tercer día. Y así lo hizo y ascendió a los cielos. Sus discípulos tenían que influenciar a todo el mundo, para lo cual fueron revestidos de poder de lo alto con el Espíritu de Cristo. Este es el momento ideal, la época de oro de la iglesia, el libro de los Hechos. Llegamos por fin. Estaba medio decadente, medio mal, triste, por momentos bien y se cae, por momentos bien y se cae en la historia, hasta que llegó el momento que tanto queríamos. Este es el modelo ideal de iglesia que conocemos en la Biblia y en la historia también. Una iglesia viva y andando en el poder del Señor. Estos hombres también llegaron al final de sus carreras como verdaderos campeones y recibieron su galardón, su premio, en la gloria con el Señor Jesucristo. ¿Y qué sucedió con los demás? Ellos hicieron discípulos, establecieron ancianos, plantaron iglesias. ¿Qué pasó con ellos? Podemos ver en las distintas cartas que se escribieron a la iglesia cómo a cada momento se les amonestaba y se les recordaba que debían luchar, como aquel que luchó por ellos hasta la sangre, por influenciar a todo el mundo con el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, veamos qué pasó con la iglesia que se encontraba en Éfeso. Estamos viendo las cartas que le escribió Pablo a Timoteo y vemos que él está hablando fuertemente, pero ¿por qué le tiene que hablar? ¿Por qué le tiene que decir? ¿No sabían ya? ¿No había estado Timoteo? El pastor nos enseñó que había estado ya a tiempo. Era un hombre grande Timoteo, bueno, podemos decir grande a nuestro tiempo. Pero era un hombre más de 40 años. Había estado con un apóstol por lo menos 14, 15 años. Algo le tuvo que haber quedado. ¿Por qué le tiene que escribir? ¿Por qué le tiene que insistir a amonestar? Timoteo, tenés que ser influencia. La iglesia tiene que influenciar allí en la ciudad. Y veamos más años más adelante qué es lo que dice el Señor Jesucristo a la iglesia que se encuentra en Éfeso. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice el Señor Jesucristo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta acá veníamos bien. Hay algunos estudiosos que dicen que cuando Juan escribió esto, revelado por el Señor Jesucristo a él, y le escribe y le manda este mensaje a las 7 iglesias que se encontraban en Asia, por lo menos la iglesia de Éfeso ya tenía entre 30 a 40 años ya de su inicio. Bueno, una iglesia ya bien establecida, y podemos verlo. El discernimiento que tenían para saber, este está hablando la verdad y este no está hablando la verdad. Era una iglesia ya establecida, ya con años. ¿Pero qué pasó? Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo bien.
Buenísimo. Estás andando bien. Pero ¿qué pasó con tu primer amor? A veces a algunos les dicen, cuando tiene un despertar en sí y tiene ese deseo de hambre y sed de Dios, que quiere conocer más a Dios, que no agarra otro libro que no sea la Biblia y lo lee con ahínco y busca a Dios y le comparte a otro, a alguien más maduro, y le dice, ese es tu primer amor, ya se te va a pasar. No, que no se pase. Al contrario, acá dice que debemos volver al primer amor. Está dando una exhortación a una iglesia madura, ya con ancianos establecidos, líderes establecidos, años de trayectoria, de estar batallando y andando. Que has dejado tu primer amor. Y les da una advertencia, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, y no, si no te hubieres arrepentido. Advertencia fuerte, advertencia para la iglesia del Señor. No solamente la que se encuentra en Éfeso, sino que, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo hoy, lo que el Señor nos está hablando por medio de este esfuerzo, y no tenemos que quedarnos sentados. ¿Qué significa? Me tengo que parar y tengo que empezar a barrer, tengo que hacer algo, tengo que meterme en la iglesia, tengo que ponerme acá, ir con el hermano Pablo. Hermano Pablo, quiero cantar, quiero hacer esto, pastor, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Predicar el Evangelio. Salir afuera, predicar el Evangelio, enseñar. Hermano, lo que se está enseñando. El Señor dice, hay que hacer discípulos. Sí, bueno, enséñenme, ¿cómo tengo que hacer yo discípulos? Bueno, venga a la reunión, escuche la predicación, lo que aprendió en la predicación, compártalo. Compártalo. En el estudio bíblico que aprendió, compártalo. Así estamos haciendo discípulos. Eso, lo que aprendió acá, lo que aprendió hoy acá, lo que aprendió el sábado con el hermano Pablo, con los atributos de Dios, agárralo, tiene su cuadernillo, compártalo con otro. El pastor enseñó, hace ¿cuánto que enseñó? Bueno, Nehemías y Esdras. No, enseñó más. Bueno, lo que le quedó, compártalo con otro. Comparta el Evangelio. Eso es hacer discípulo. Nuevamente, a pesar de todo lo bueno que vemos que está sucediendo, en algún punto ciego la iglesia deja de influenciar y deja de ser luz y sal. Hoy me ven todos medios tristes, pero mañana ojalá que, si el Señor lo permite, mañana te van a ver contento, hermano. Yo sé que es feo, a mí también me duele. Y me gustaría estar, y vamos a hablar, porque el Señor Jesucristo vale la pena. Porque el Señor dio la vida por su iglesia. El Señor quiere que seamos luz, que seamos sal, que seamos influencia, que impactemos al mundo, que su reino sea esparcido por todos lados. Eso es lo que quiere el Señor. Si seguimos nuestro recorrido por la historia, llegamos al tiempo de los primeros padres, los teólogos, seguido de una época donde el amor al dinero y el analfabetismo reinan. Los que se dicen ser defensores de la iglesia y que tienen el poder para dar acceso al cielo o negarlo, sin importar que se trate de un mendigo o un rey, llegamos a la época de los papas y los prelados, donde lamentablemente la palabra del Señor también está oscurecida, está velada en un idioma que el pueblo no conoce. La gente va a la iglesia y cree lo que de acá se le dice, lo que el papa o el padre enseña y dice. Y usted tiene que hacer lo que yo le digo, si no, no va a ir al cielo. Si no, no va a entrar al cielo. Si usted no obedece
y hace lo que yo le digo, usted se va a ir al infierno, va a perecer. Como en el pasado, Dios envió a sus mensajeros para que recordaran su evangelio. Tristemente, estos fueron aparentemente silenciados por el fuego, pero en realidad eso sirvió para que ardieran como una antorcha eterna que ningún viento tempestuoso puede apagar. Muchos hombres se levantaron, muchos hombres dijeron, empezaron a enseñar la palabra al pueblo, no dentro de la iglesia, no dentro de las catedrales, sino en las plazas, afuera, con la gente del campo, con la gente que no sabía leer, y les empezaron a enseñar. Y lamentablemente cuando se vio eso, como en los tiempos del Señor Jesucristo, como en el tiempo de los hechos del Espíritu Santo, lamentablemente se mandó a callar a esas personas, pero no lo pudieron hacer, no lo pudieron callar. Hasta que llegó el tiempo de la llamada Reforma Protestante. En este siglo fue un tiempo muy bueno, donde se volvió a las Escrituras y al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Pero en estos 500 años, aproximadamente, de este acontecimiento, han habido movimientos en los cuales la Iglesia se encuentra viva y activa por momentos. Otros, la historia se repite y viene un tiempo de estancamiento o adormecimiento. Podemos ver, a partir de este punto, más cercano a nosotros, no nos separa mucho tiempo, 500 años. Uno parece, bueno, son 500 años, bastante, medio siglo, no, 5 siglos. No parece mucho, pero pasaron cosas. En la iglesia acontecieron. Muchos conocen a los Wesley, cómo el Señor los usó, y pasaron cosas buenas a estos hermanos, y predicaron el Evangelio. Surgió también el Ejército de Salvación, de la mano de William Booth y su esposa. Pero ¿qué pasó con todos esos movimientos? Se transformaron en denominaciones, el llamado o mal llamado pentecostalismo, que empezó bien, empezó llevando misioneros sobre toda Latinoamérica, con el Evangelio, con el poder de Dios. ¿Qué pasó también? Como que la historia se va repitiendo, ¿no? Como que ahí por momentos la línea viene subiendo, llega a un punto, baja. Subiendo, baja. Hay periodos donde la iglesia se encuentra dormida, donde hay un estancamiento, en vez de que sea algo que fluye constantemente como ríos de agua viva, llega un momento que hay algo que obstruye el caudal, hay algo que tapa, y el caudal deja de ser, empieza a menguar, hasta que el agua viva se estanca, dura un tiempo y después se pudre y no pasa nada. Y podemos ver esos huecos en todos estos periodos. En la Biblia encontramos un libro histórico que nos muestra este mismo patrón. Es en el libro de los Jueces. Nos vamos a concentrar en esta tarde en el capítulo 2 de este libro, porque es un resumen de todo el contenido de lo que trata este libro. Capítulo 2, ahora sí, Jueces. Y vamos a ver más en detalle los versículos 11 hasta el final del capítulo, que sería el versículo 23. Bien.
Pero antes, nosotros tenemos que volver a meternos en la historia, porque este libro no lo podemos sacar de su lugar. Tiene un lugar en la historia. Y tenemos que empezar a leer desde Génesis. No vamos a tener otra vez de ir a Génesis, otra vez el principio. No vamos a hacer eso. Pero si vemos el libro anterior, vemos que está totalmente conectado, porque el capítulo 1, el autor de este libro, la intención que tiene es mostrarnos que hay una conexión entre el libro de Josué y Jueces. Recuerden que Josué, hijo de Nun, fue designado por Dios, le dijo a Moisés que él iba a ser su sucesor, que él iba a llevar el pueblo a la victoria, porque Moisés se tenía que reunir con sus padres, tenía que morir ya. Dios le dijo que por su pecado, por su rebeldía, ¿saben cuántas veces pecó Moisés? Una sola vez. Y por ese pecado, por esa rebelión, no pudo entrar en la tierra prometida. Dios cumplió. Llevó a su pueblo hasta la puerta y de ahí era el deber de Josué. Aarón ya tampoco estaba el hijo de Aarón, Eliezer. Estos dos hombres, uno encargado de gobernar, tenía conocimientos militares, el otro hablaba de parte de Dios al pueblo, sumo sacerdote, era responsable de enseñar al pueblo la ley, de recordar más bien porque ya la sabían. Estos dos hombres estaban a cargo de llevar todo el pueblo a la tierra prometida, la tierra que Dios les había. Habían enemigos, sí, habían personas que no amaban a Dios, que se amaban a sí mismos. Estaban los fereceos, los saduceos, los cananeos y todos los eos, todos esos se encontraban allí y no amaban a otros dioses, adoraban a otros dioses, rendían el culto a otros dioses. Dioses y tenían costumbres abominables para Dios. Esos tenían que exterminarlos. Y podemos ver en el libro de Josué que Dios cumplió su promesa. Solamente faltaban algunas naciones expulsar de la tierra prometida, pero ya la mayoría habían sido expulsados. Si vemos el capítulo 2, bueno, eso les decía que en el capítulo 1 se trata de hacer una conexión entre los dos libros, entre el libro de Josué y Jueces. Pero en el capítulo 2, el versículo 1, miren lo que empieza a decir. El mensajero del Señor. Dios envía un mensajero. Había pasado algo otra vez con el pueblo de Dios. Estaba encargado de influenciar, de tomar la tierra prometida y ser influencia para todas las naciones. ¿Qué había pasado con el pueblo? Bueno, Dios envió a su mensajero y les dijo lo siguiente. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaréis jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis derribado, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Esto es lo que pasó. ¿Por qué habéis hecho esto? Se pregunta el mensajero. Versículo 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestro costado, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Versículo 5. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. No cumplieron, desobedecieron, no fueron influencia, no cumplieron, no siguieron agarrando, sino que se quedaron en sus casas sirviendo a dioses que no existen
y haciendo cosas abominables que Dios no manda hacer. Ahora miremos el versículo 6 del capítulo 2, donde nos vuelve a relatar lo que encontramos en el último capítulo del libro de Josué. Nos relata la muerte de Josué. Esto también lo podemos encontrar en Josué, capítulo 24, del versículo 29 al 31. Dice Jueces 2:6 en adelante. Porque ya Josué, nos dice el que está escribiendo, ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Dios que él había hecho a Israel. Claro, ahí está el problema. Ese es el problema que nosotros tenemos hoy, que ellos sí vieron la mano de Dios, ellos sí vieron el poder de Dios, ellos sí vieron cómo Dios, ellos vieron las rocas caer encendidas sobre los israelitas, y vieron esa división, cómo se dividía en los egipcios, cómo eran atormentados, y los del pueblo de Israel. Claro, por eso, porque ellos vieron sus ojos, por eso creían. Pero ¿qué dice el Señor? Más bienaventurados son los que creen sin haber visto. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Todas esas personas que sirvieron con Josué fueron muertas. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es que no conocían la obra de Dios? Y porque nadie se las había contado. Nadie les dijo. Nadie se ocupó de decirle, hijo, vení, nietito, hijito. Acordate de esto, Dios. Acordate del sacrificio que hacemos. ¿Por qué hacemos un sacrificio? Porque Dios, un tiempo que éramos esclavos en Israel, Dios nos liberó de mano poderosa, hizo muchos milagros y proezas. Él lo hizo, nosotros no tuvimos que mover ni un solo dedo. Y no hicieron eso, no contaron a la siguiente generación. Por lo tanto, no fueron influencia y se olvidaron de Dios. Ese abuelo que tenía que enseñarle a sus nietos y a sus hijos, obedezcan a Dios, guárdense de los hilos. ¿Vieron lo que hacen aquellas personas? A Dios no le agrada, pero ustedes tienen que influenciar a esas personas, porque Dios es un Dios de misericordioso. Tuvo misericordia de Noé, tuvo misericordia de Abraham. Eso dice nuestra historia, hijitos. No lo hicieron. A partir del versículo 11 hasta el final del capítulo, encontramos la apostasía de Israel, la traición de Israel y la obra de sus jueces. Alguien dice, y esto lo encontré hace tiempo, que el pasaje de Jueces, capítulo 2, versículos 1 al 23, presenta de una manera integral el objetivo del libro: enseñarnos que dejar al Señor tiene como resultado la esclavitud y el juicio, en tanto que el arrepentimiento conduce a la liberación y a la restauración. Se puede trazar un paralelo entre este libro y la historia de la Iglesia. Después de la era apostólica, nos hallamos ante una sucesión constante de periodos de sueño espiritual, de división y sumisión al mal, seguido de despertamientos y conquistas, con lo que el ciclo vuelve a comenzar. Incluso se puede llegar a decir, es necesario un nuevo despertar por generación. Dice el autor de esto, mejor sería
un avivamiento perpetuo, lo cual se aproxima más al estado que debería ser el normal de la iglesia. Entonces, nosotros acá, en el capítulo 2 y específicamente en el versículo 11 hasta el final, hasta el versículo 23, encontramos un patrón que nos enseña de lo que trata todo el libro, un resumen. Si quieren saber qué se trata el libro de Jueces, vayan a esa porción y les va a contar todo, porque no con detalle. Si quieren ver los detalles pueden ver todo el libro, no va a llevar mucho tiempo, pero podemos tener un buen resumen en esos versículos. Vamos al versículo 11 entonces. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, cosas que Dios les había mandado que no hicieran. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Aquellos que tenían que ganar se volvieron, se dieron a ellos. Aquellos que tenían que ganar para el Señor, que ganar para esas naciones. Dios nos prometió un Salvador. Dios prometió, pasó esto en nuestra historia, en la historia de la humanidad pasó esto. Pero Dios prometió que iba a venir uno de la mujer y que iba a hacer la bendición para todo el mundo, para todas las naciones. Ese es el mensaje que tenían que dar. Y no lo dieron. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededores, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¡Qué malo que es Dios! Yo no me voy a volver a Dios jamás. Mirá el Dios que tenés ahí, mirá el Dios de que me estás hablando. ¡Qué malo que es Dios! Mirá cómo castiga a su pueblo escogido. ¡Qué malo! ¿Y el pueblo obedeció? ¿O son las consecuencias de sus pecados? Dios ya les había advertido muchísimas veces. Acabamos de verlo, el mensajero de Dios, por cuanto me desobedecieron, no hicieron. Es más, yo los he tratado en otras ocasiones, dice, los he tratado como si fueran mi esposa, como si fueran mi especial tesoro. Y ustedes me dieron la espalda, me traicionaron. Se fueron tras de otros dioses. Dios no es malo. Dios es misericordioso. Versículo 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ahora, el Señor, podemos ver en los siguientes versículos que el Señor les enviaba libertadores, pero ni a ellos el pueblo escuchaba, ni a los libertadores que Dios le mandaba. Y Jehová, versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y acá vemos este patrón que se repite. Y cuando Jehová les enviaba jueces, es decir, un libertador, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová, ahora sí, algo que el Señor Jesucristo deja plasmado muy patente en sus parábolas, era movido a misericordia
por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Movido a misericordia, todo su ser, sus entrañas se inclinaban hacia la miseria de otro, hacia la miseria de los que él había elegido. Se estaba inclinando. No tendría que haberlo hecho, pero podía ver la miseria con la que se sentía el pueblo de Israel. Estamos siendo miserables. ¿Se acuerdan cómo gemía el pueblo cuando estaban en Egipto? Hasta que, creo que es el capítulo 3, Dios escuchó y se acordó de lo que había dicho Abraham, que dentro de no mucho tiempo, más o menos 400 años otra vez, Dios les iba a enviar un libertador. Iban a salir libres de la esclavitud de los egipcios. Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Otra vez, deslealtad. Versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Este que Dios les había levantado para que los liberara, ya sean sus enemigos, los que los oprimían, los filisteos, quienes sean, los liberaban. Bueno, tenían un tiempo de paz, pero se moría este que los liberaba, ya sea Gedeón, ya sea Otoniel, ya sea Jefté, quien sea, se moría y el pueblo volvía tras los dioses. No permanecían. Ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Versículo 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió. Llegó hasta un colmo la paciencia del Señor. Y miren lo que dice el versículo 22. El versículo 22 dice: para probar con ellas, con las naciones que venían a oprimirlo, a Israel, si procuran o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Ese era el propósito por el cual Dios los dejaba. ¿Por qué Dios era tan? Para probar, para ver qué había, que saliera, qué había en sus corazones. No es la primera vez que Dios hace esto. Anteriormente ya lo había hecho. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Qué hizo Abraham cuando? Abraham, ya cumplí mi promesa, te di al hijo de la promesa, ahora quiero que me lo des. Génesis 22:2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Anteriormente me salté el versículo 1 que dice: aconteció después de estas cosas que probó, ahora sí se entiende, ¿no? Que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Ahora sí, me tu hijo, el único que tienes. Abraham, ya de anciano, más de 100 años, el único hijo que podía tener, tenía al otro, a Ismael, pero ya no estaba, ya se había ido con su madre a otro lugar. El único hijo que tiene, me lo pide Dios para probar, a ver qué iba a hacer Abraham. Pero tampoco es la única ocasión en la que Dios prueba los corazones. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Dice: antes de que entraran a poseer la tierra prometida y empezaran todo este
estos acontecimientos con Josué, Dios le dice por medio de Moisés: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Lo mismo estaba haciendo Dios con estas naciones, al pueblo de Israel, para ver qué es lo que había en su corazón. Si iban a andar como Dios les había ordenado o no. Y llegamos al versículo 23, en el final de este capítulo. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Para eso las había dejado, para saber qué había en el corazón de Israel. Y podemos ver, como vemos en los versículos anteriores, cómo el pueblo, cuando moría un libertador, volvía detrás de los dioses paganos, abandonando el pacto de Dios, dejando los mandamientos de Dios, dejando a Dios a un lado. Pero sí, después lloraban y Dios era movido a misericordia una vez más. Pero hay algo lamentable. ¿Cómo termina este libro de Jueces? ¿Cómo es el final? Jueces 21, versículo 25, el último verso. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Triste y lamentable. No había autoridad, no había quien. Cada uno hacía la ley es la ley de cada uno, que sea lo que quiera. ¿Y Dios dónde está? ¿Qué Dios? ¿Cuáles mandamientos? No conocieron, se olvidaron de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no les dijeron? ¿Por qué no les recordaron de la obra de Dios? Porque se olvidaron de la tarea de influenciar, de que era la nación escogida, el pueblo escogido de Dios, y que la voluntad de Dios era no solamente para ellos, sino para todas las naciones. La situación de Jueces finalizó con la institución de la monarquía del rey Saúl I y después de David, el rey conforme al corazón de Jehová. Este final típico de la época de los jueces hallará su final en la gloria venidera con el retorno de Cristo a instaurar su reino final en Israel y en el mundo. No tenemos que quedarnos ahí. Sí, Jueces nos sirve para sacudirnos a nosotros y recordar que tenemos que preparar la siguiente. ¿Por qué? Porque esta obra no termina con la Iglesia Cristiana de la Gracia, no termina con el pastor Alejandro. ¿Qué pasa si el pastor Alejandro se muere hoy? Cada uno se vuelve a su casa, listo, ya está bueno. ¿Y qué pasó con la iglesia? No sé. Y todo con lo que salían a evangelizar, que salían con todo, con los parlantes y todo entusiasmo, que no sé. No debe pasar eso. La historia nos enseña que eso no tiene que pasar. Eso es lo que tenemos que aprender hoy, después de haber hablado más de una hora. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Esto no tiene que morir acá, pero al mismo tiempo no es con nuestra fuerza. Mirando la gracia de Dios, mirándolo a Él. Es necesario que meditemos, que recordemos sendas antiguas, el camino antiguo, camino de nuestros padres, que nuestros padres forjaron, que el Señor Jesucristo y sus apóstoles nos hicieron. Empezó como un caminito de hormiga y se siguió transitando hasta que el camino se fue ensanchando, haciendo más grande, hasta que muchos pudieron entrar. Pero esto no tiene que pasar como los movimientos que pasan a nuestro alrededor. Los metodistas, los calvinistas, todos
Ustedes ya saben mejor que yo. No tiene que pasar lo mismo con eso. No debe pasar lo mismo. Tenemos que estar despiertos y mirar la senda. Ageo, capítulo 1, dice lo siguiente. Versículo 5, 1:5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Por esto el Señor había detenido la bendición. Que no nos pase, hermano, que no nos acontezca esto a nosotros, porque el Señor sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. El Señor nos habla y nos advierte en ternura, en amor, que no nos quedemos muy cómodos en nuestras casas. Capítulo 2, versículo 6, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos, y la tierra y el mar, y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo acontecerá? Ya vino el deseado de todas las naciones y está edificando su iglesia, está llenándola de su gloria. Y anhelamos que sea más y más y más. ¿Para qué? Hasta que llegue el momento de presentarnos y estar continuamente. No va a ser acá en la tierra. No, el Señor no va a cumplir esto acá en la tierra. Va a empezar. Y ya empezó. En la venida del deseado, en la venida del Señor Jesucristo. Ya empezó y continúa. Es por eso que tenemos que agarrar la cuchara y empezar a trabajar. Empezar a edificar con el poder del Señor. Empezar a trabajar. Y no me refiero me refiero a compartir. Id y haced discípulos. A todas las naciones, dijo el Señor Jesucristo. No a la nación de Israel nomás. No a Samaria, Jerusalén, a todas las naciones. Vayan y esa es la tarea que se nos ha encomendado. Ser luz y sal. Influenciar. No sigamos el mal ejemplo que hemos visto hoy. No continuemos. Si el Señor está empezando a obrar en Puerto Madryn, en Iglesia Cristiana de la Gracia, que continúe haciéndolo, que otras congregaciones sean influenciadas por lo mismo y que esto siga creciendo, pero que no muera con nosotros.
Me refiero a los niños. Es necesario que nazcan de nuevo para continuar la obra que ven en sus padres. Yo me acuerdo que iba a las reuniones de hermanos y cómo derramaban su corazón, cómo confesaban su debilidad y venían destrozados y se iban llenos de gozo, llenos de alegría. No te olvides de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. No te olvides, jovencito, no te olvides, niño, de la obra que Dios está haciendo. Si no, es necesario que sea continuada hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia.